Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo andan? Hoy estamos ya en la última clase del curso, cerrándolo. Esperamos que les haya gustado, que hayan podido participar de todas las actividades que les propusimos. Y bueno, hoy la vamos a estar cerrando con Gabriela Pela, el director provincial de la subsecretaría, que también ya nos acompañó en otras clases, así que gracias Gaby por estar hoy de nuevo acá. Antes de comenzar con la clase particular de hoy, quería hacer un breve repaso de las personas que estuvieron acompañándonos a lo largo del curso, porque se caracterizó de tener además de tener las clases escritas en el campus, de tener estos encuentros por video con compañeros y compañeras que bueno, que son expertos, digamos, en los temas que les estuvimos proponiendo en las clases y vinieron a compartir con todos nosotros esos saberes. Así que, en primer lugar, tuvimos en la clase número 1 al subsecretario de Política Criminal, dándonos el inicio a este curso, que es Lisandro Pellegrini. En la clase número 2, que hablamos sobre las intervenciones en situaciones conflictivas y cómo hacer esas intervenciones en campos, digamos, complejos de conflictividad, estuvo Alfredo Carballeda. En la clase número 3, que hablamos sobre las violencias, sus tipos y dimensiones, estuvo acompañándonos Santiago Navaez. En la clase número 4 estuvo Mariel Viladrich, que es directora provincial de asistencia a la víctima de delitos de acá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, para hablar sobre el acompañamiento a las víctimas de delito, donde estuvimos, bueno, conceptualizando un poco sobre el papel de la víctima en el proceso penal a partir de las leyes nacionales y provinciales. Y la propuesta de esta última clase es presentarles el manual de Nexos, que es un manual para la gestión de las conflictividades sociales que hicimos desde el Ministerio, particularmente desde la Subsecretaría de Política Criminal, desde donde nace, digamos, este curso. Y hoy queremos compartirles con ustedes esta herramienta, contarles cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. Entonces, para eso Gabriel fue uno de los autores del manual, así que por eso está con nosotros para contarnos un poco el proceso. Antes de comenzar con la conversación y de plantearle una primera pregunta, yo les quería contar que este manual surge, digamos, a partir de unos talleres que hicimos en el año 2022 en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Tenía una estructura, los talleres, muy similar a las que les estamos proponiendo a ustedes en estas clases virtuales, en términos de contenido. Y esa experiencia nos sirvió para poder generarle mayor contenido a esa cuestión conceptual que tal vez nosotros llevábamos como trabajadores del Estado provincial para compartir, digamos, con organizaciones sociales y trabajadores de la administración municipal. Nos sirvió esa mediación, ¿sí? Con compañeros y compañeras de diferentes municipios de la provincia para terminar haciendo esta herramienta didáctica, una herramienta práctica sobre, en realidad, ¿para qué, digamos? ¿Con qué objetivo? Para generar un criterio unificado sobre los conflictos dentro de la provincia de Buenos Aires, sobre cuáles son esos conflictos que se dan en mayor medida o tienen mayor reiterancia o podemos encontrar en los diferentes municipios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, por más que cada territorialidad tenga sus propias especificidades, hay ciertos fenómenos que se dan
no de la misma manera porque tienen sus propias especificidades, sino que son los fenómenos los que se repiten en los territorios. Entonces, a partir de esa experiencia pudimos hacer este manual que también como para que cada organización, cada trabajador que había pasado por esos talleres y en este caso que pasan por el curso puedan tener una herramienta sistematizada con los contenidos y recursero también, pero bueno, eso ahora lo vamos a contar un poco con Gaby. Que en primer lugar la idea para empezar la conversación era, Gabriel, ¿por qué pensamos en hacerlo en una estructura de manual y no de otra forma? Bien, bueno, gracias Mariana, en primer lugar por volver a convocarme. Si bien trabajamos en conjunto en la Subsecretaría de Política Criminal, compartimos un cotidiano y estamos pensando el curso, estamos pensando propuestas, en este caso son instancias de formación y venimos haciendo un trabajo en conjunto ya hace un tiempo largo. Dicho esto, por un lado, siempre me pone feliz poder compartir un material y que es un material que no surge del escritorio, no surge de la administración, sino que surge a partir de una sistematización de experiencias. Uh-huh. Claramente con agregado de nuestros saberes, de nuestra investigación que hicimos, porque recorrimos muchas áreas temáticas, ahora vamos a entrar en cada una de ellas, sin profundizar, pero sí para contar principalmente el capítulo 5 sobre situaciones problemáticas que son a partir de áreas. Uh-huh. En ese sentido, poder condensar en un material y en un manual, ¿no? En esto cuando hablamos de manual, y vos recién decías, tiene varios fines. Bueno, nos pone, al menos creo que a todos o todas, nos pone contentos de poder hacer un aporte porque sirve, porque tiene un fin educativo, porque es un manual que por definición debe ser para el conocimiento práctico, para mejorar nuestra intervención en términos políticos, sea del área que sea, tanto uh-huh. municipal, provincial, como está destinado este manual. Y hicimos un manual, ¿por qué? Porque pensamos también que un material de este tamaño, que tiene casi 200 páginas, que es un libro que uno le puede entrar por el capítulo que sea y se entiende en sí mismo, empieza y termina el capítulo en sí mismo. Es un manual que uno puede empezar de atrás hacia adelante, es un manual que uno quiere buscar dónde están las fiscalías, cuál es el teléfono, dónde buscar una fiscalía, un juzgado, dónde encontrar un centro de prevención de las adicciones, dónde está el teléfono del área de niñez de tal lugar. Es un material que tiene varios anexos, que lo tiene por temática, bien, con lo que tiene que ver con la salud, con las violencias por razones de género, que está vinculado con niñez, con jóvenes en conflicto con la ley penal, con temáticas vinculadas a los problemas que se dan en una comunidad, en un determinado barrio, conflictos vecinales. Bueno, es un material que tiene todo un trabajo previo de investigación y de trabajo, como vos decías. Y tiene un fin de tener un material en la mano que nos facilite nuestro trabajo, en primer lugar. Luego que podemos usar en espacios formativos como este, ¿bien? En un taller presencial, en un taller para nuestros compañeros y compañeras en el área de trabajo o en la organización social a la que perteneces, si trabajás en un barrio, en un territorio. Y como decía hoy, es un manual porque tiene un conocimiento práctico, si no nos estaríamos quedando, que eso no está mal. Digo, no es que está bien o está mal. Es un material que aporta no solamente a la formación, como decías vos, de ponernos de acuerdo, cómo nombramos los fenómenos, cómo los conceptualizamos, sino que está vinculado a un saber práctico. Exactamente, bueno. ¿Y cuál es la estructura que tiene? Por ahí podemos empezar a contar, digamos, cuál es su contenido adentro, porque tiene 5 capítulos y cada... Permiso, Sí. voy a agarrar el manual, Sí, tiene, está ahí, pero
para contarles, que además está muy lindo ilustrado también, porque además de ser esta una herramienta que práctica, que sea lindo en términos visuales, también ayuda a, a entrarle, ¿no? Que muchas veces... Sí, de hecho, bueno, ustedes lo van a poder ver porque lo van a poder descargar del curso. Es un manual que está diseñado hoja por hoja, sí. que permita una fácil lectura, tiene algunos señalizadores donde indica cuándo hay un teléfono, cuándo hay una información. Hay preguntas que estructuran todo el Eso, manual. Sí, ahí nosotros hicimos 5 capítulos. sí. Bien, el primero tiene que ver con una definición conceptual de la gestión de las conflictividades, que de hecho fue el primer clase de nuestro curso. Bien. El segundo tiene que ver con los operadores, con el rol de los operadores y operadoras. Ahora nos vamos a volver a este capítulo. El tercero está vinculado con la intervención. Ahí es un capítulo que trabaja sobre las estrategias de intervención. Nosotros marcamos 5 tipos de estrategias, como el diálogo y la negociación. Bueno, tengo acá la ayuda a memoria, la articulación, la derivación, la mediación comunitaria y la judicialización. Y está explicada cada una cuándo, ¿no? Cuándo usarla, cuándo judicializar, cuándo es un conflicto que necesita de una mediación comunitaria, cuándo tenemos que articular, cuándo derivar. Bueno, ese capítulo marca cuáles son las estrategias posibles a utilizar. El 4 es un capítulo específico de cuáles son los derechos que tienen las víctimas, bien, las personas que son víctimas de delitos, bien, y también se explica la ley. Sí, cuáles son los dispositivos de asistencia. Y ahí el quinto, que es el capítulo que por ahí es el más, el grueso del manual, ¿sí? Tiene que ver con situaciones problemáticas, que es lo que yo dije al principio, le llamé fenómenos. Pero tiene que ver con 5 situaciones problemáticas, donde damos algunas orientaciones y posibles estrategias de intervención, y siempre me parece importante marcar que la palabra posible, ¿no? Es decir, bueno, no es que nosotros acá estamos dando una guía de efectivamente de cómo hay que hacer el trabajo, no, es una orientación y una posible guía de intervención sobre situaciones problemáticas específicas, que por supuesto se completan, digamos, después en la práctica, y también teniendo en cuenta la especificidad de la situación en cada una de las áreas de trabajo, de municipios, etcétera. Sí, y ahí, a ver, vamos a empezar por Sí. el 5, ¿bien? Después vamos a ir a los otros capítulos. Dale. Como dijimos, es un manual también que se puede explicar a partir de la mitad del libro, ¿no? No necesariamente está encadenado el capítulo 1 al 5, sí dialogan entre ellos. Pero ustedes van a ver en el capítulo 5, a comparación con otros documentos, nosotros no empezamos con el deber ser. No empezamos con una explicación de cómo debería ser, en este caso, la sociedad, bien, para que funcione de manera adecuada, porque no la pensamos. La sociedad es siempre una sociedad en conflicto, bien, sino que empezamos a pensar en situaciones, porque nosotros trabajamos a partir de situaciones. Eso no significa hacer un recorte y aislar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal de determinado territorio. O cuando trabajamos sobre consumos problemáticos y no lo pensamos en una estructura más amplia que involucra otros actores y otros problemas. O no pensamos la violencia sexual hacia las infancias de manera genérica, sino que, y tampoco la pensamos de manera particular sin pensarla al lado de otros problemas. Entonces, nuestro punto de partida, y eso sí tiene que ver con el proceso educativo, es la problemática, ¿bien? La problemática. Luego, pensar a esa problemática, hacerle preguntas, ¿no? Cuando ustedes van a ver el capítulo 5, cuando hablamos de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, si esto lo hubiésemos hecho hace 10 años, ese capítulo se llamaba Capítulo sobre abuso sexual infantil, que era la manera de nombrarlo.
nosotras, a lo largo de estos años empezamos a hablar de violencias sexuales, que es más amplio que el abuso sexual. ¿Bien? Son otras problemáticas que se fueron dando, digo, hoy para pensar en uno de los temas que trabajamos también en la Subsecretaría de Política Criminal, que es el acoso sexual en entornos digitales. Está hablando de una violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, que son sujetos que tenemos que proteger. Ahí, situación problemática, nuevas preguntas, porque nosotros tenemos que volver a la situación problemática, porque nuestra tarea, nuestro fin es intervenir para generar procesos de transformación de esas problemáticas. No estamos acá para analizar, no estamos acá para hacer buenos diagnósticos. Estamos acá para hacer diagnósticos, pero para intervenir, porque tenemos una intervención pública con el objetivo de que cada tema poder resolverlo, poder erradicarlo, poder trabajarlo, poder localizarlo, poder, ¿no? Cuando hablamos de los conflictos, para que no escalen, ¿no? No vamos a anular el conflicto de una vez y para siempre. Pero tenemos que, en el manual, nosotros partimos del problema para luego hacerle preguntas y volver. Es un proceso dialéctico. Ahí, cuando ustedes ven el manual, en cada capítulo, primero hacemos una caracterización de la problemática. Son 3 preguntas, ¿bien? Y la primera es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de consumos problemáticos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencias sexuales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencias por razones de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflictos vecinales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de adolescentes y conflicto con la ley penal? Hice 5 preguntas, son las 5 situaciones problemáticas. Agregamos 2 preguntas más que nos ayudan a comprender el fenómeno y a unificar nuestra mirada. Por eso ahora voy a volver al capítulo 2. Y luego la gran pregunta, que es ¿qué hacer? ¿Bien? Y ahí también ordenamos por preguntas. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Dónde recurrir? ¿Cuál es la normativa con la cual tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las mejores respuestas que podemos dar? Eso es lo que contiene el manual. Y tiene entonces cada situación problemática 2 partes. Caracterización de la problemática y qué hacer. Y tiene preguntas y respuestas, que fue una manera didáctica de poder construir un manual que se pregunte y se responda. Si bien la respuesta tiene que después ustedes, nosotros, la situamos, porque la respuesta que podemos dar en determinado territorio no es la misma, no podemos, esto no es una receta. Claro. No, son respuestas que necesitan situarse. Y eso está vinculado con el capítulo 3 de la intervención. Porque si no, y sí sería un problema que este manual lo usemos como una receta, ¿no? Universal, que donde hay un consumo problemático, hacemos esto, donde hay un joven con conflicto con la ley penal, hacemos esto. No, no tiene ese sentido, sí tiene, y me parece que es importante volver a decirlo porque también es algo, un posicionamiento, creo, político que nosotros tenemos dentro de nuestro trabajo, que es, sí ofrece esa conceptualización que nosotros creemos de qué hablamos cuando hablamos de consumo problemático, ¿no? O de violencias por razones de género, o de abusos de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, digamos, de cómo nombramos al fenómeno, eso sí nos interesa que sea en términos, digamos, de que todos estemos de acuerdo de lo que hablamos cuando hablamos de, digamos, ¿no? Es decir, que no haya ahí no, para mí esto se define de tal manera y para vos de otra manera. Porque, digo, y esto en términos, vos lo decías, ¿no? Tuvimos como un proceso de investigación. No es que somos iluminados o dijimos, acá traemos la teoría, ¿no? Esto forma parte de también relevamientos, lecturas, etcétera, de los diversos organismos del Estado que también tienen producciones en torno a esas problemáticas. Las guías del Ministerio de Salud, del Ministerio de Mujeres y Diversidad, del Organismo Provincial de Niñez. Digo, es también una concentración del cúmulo de propuestas y producciones que también tienen los diversos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí en esa investigación, ¿no? Y en esto que vos marcás,
gran parte de la información que está acá está en otros materiales. Claro. Está en un material que hace el Ministerio de Salud, que hace el Ministerio de Mujeres, que hace el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, que hacen diversos ministerios de nuestra propia estructura ministerial de gobiernos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Este manual lo que logra es sintetizar y generarle un puente a todos esos materiales, con información en el manual, pero también con enlaces a esos documentos, ¿no? Que le permite también, ahorrar, ¿no? Esfuerzo, energía, en no andar buscando dónde está, no en googlear, que no está mal googlear, pero si nosotros tenemos acá cuál es el decreto, bien, que ordena los protocolos para intervenir en violencia sexual contra las infancias, qué tiene que hacer acceso a la justicia, qué tiene que hacer las escuelas, qué tiene que hacer el servicio de salud, qué tiene que hacer el organismo de niñez, y así podría seguir en cada área. Bueno, ustedes van a encontrar acá, ¿no?, ese decreto, y van a encontrar otras herramientas que cada ministerio generó. Ahora, cuando nosotros tenemos un área chica en un municipio, bien, no se puede dividir en tanto, lo tienen que resolver, tiene que intervenir. Bueno, este manual ofrece, digamos, esa posibilidad. Y además, si uno ve el manual en general, ¿no?, nosotros creo que acostumbramos a hablar acá, lo hablábamos antes de empezar el curso, la clase esta, decíamos, bueno, los conflictos no entienden de estructuras ministeriales, bien, nosotros necesitamos de estructuras ministeriales, bien, porque tenemos que generar múltiples políticas públicas. Ahora bien, hay un momento que confluimos, ¿no?, desde distintas áreas. Esto que vos decías, que tiene que ver con el posicionamiento y el capítulo 2, ¿por qué digo esto? Porque siempre tendemos, estos cursos están vinculados a una formación de cómo pensamos en la provincia de Buenos Aires a partir de los documentos que hemos consensuado. Bien, porque no se trata de cómo vos mirás el problema, cómo lo mira ella, cómo lo miro yo, y a la suerte de que ese ciudadano, esa familia, llegue y lo atienda una persona y diga, no, esto no es un problema. Claro. O como hace 15 años o 20, dice, no, esto es un problema que lo tiene que resolver entre ustedes dos, que son una pareja. No podés venir vos a decirme a mí, Estado, resuelva mi problema porque mi pareja me grita y me pega, ¿no? Y se entendía como un problema del ámbito privado donde el Estado no debía meterse. Nos costó años, luchas, movimientos, para poder decir acá el Estado tiene que intervenir porque hay una situación de violencia de género. O pensarlo en la niñez, ¿no? Convivimos 100 años con el paradigma tutelar, donde el niño era concebido como un objeto que no tomaba decisiones, que lo encerraban por una situación de pobreza. Cuando empezamos a partir del año 89, y uno podría decir estos últimos 30 años. Sí, 2005 con la ley de protección integral. Tal cual, y 2007 con la ley 2006-2007 de la provincia de Buenos Aires y el sistema de protección integral, que no es un mero discurso, porque después había que llevarlo a la práctica, Claro. para decirle la vida de este niño, toda su vida no depende de la decisión solo de un juez. Ese niño tiene que ser escuchado, puede decidir, ¿no?, puede tener derechos, ¿no?, que antes no lo tenía. Y convivimos durante muchos años con ambos paradigmas. La mirada del sujeto incompleto, ¿no? Era tremendo. Sí, Hoy lo pensás hoy y te parece... Y es el que tremendo. adolece, Claro. bueno, un montón de maneras de nombrar a ese sujeto, y así podemos pensarlo en muchas esferas que tiene este manual, ¿no?, problemáticas o en otras problemáticas, donde hoy, en términos comunicacionales y del debate público, bien, todos opinan de todo, bien, y parece que todas las opiniones valen lo mismo. Claro que valen lo mismo en el ámbito del debate, pero ahora cuando nosotros tenemos una responsabilidad estatal, ¿bien?, o una responsabilidad desde el presidente hasta el último trabajador del Estado, no es lo mismo que un ciudadano que también tiene responsabilidades, pero no da lo mismo de que yo diga, ¿no?, estos discapacitados,
bien, tienen que venir y contar que son discapacitados a poder pensar que esa persona tiene derechos, empezar a creerle y no empezar a desconfiar. Ahí se nos juega después la política pública, ¿no? Por eso nosotros en este material condensamos nuestro posicionamiento político. Nosotros decimos que estos conflictos lo tendríamos que resolver en el marco de estos tipos de estrategias, que no todo se resuelve con el Código Penal, que no todo se resuelve denunciando, que no todos nuestros problemas se los podemos tirar al Poder Judicial, y no todos los problemas el Poder Judicial tiene que tirar el Ejecutivo, o le dice al Legislativo, usted legisle porque acá falta un hueco, ¿no? Me parece que la ciudadanía en general espera una respuesta del Estado más allá del poder donde ejerce su función pública. Exactamente, y ahí hay una... Es algo que incluso también lo conversamos en la clase número 2 con Alfredo, que tiene que ver con esto que decías, ¿no? Bueno, los conflictos no entienden de estructuras ministeriales, pero el Estado necesita efectivamente estructurarse para poder generar respuestas, ¿no?, a los problemas y políticas públicas, etcétera. Ahora bien, no debemos caer en el ministerialismo, digamos, es decir, en que para un problema haya, no quiero decir múltiples respuestas, sino que hay diferentes miradas hacia ese sujeto que atraviesa un problema, que es un problema social complejo, por lo tanto, sus características van a ser tal vez, pueden ser económicas, de salud, educativas, ¿no? Bueno, tenemos ahí ya 3 ministerios que podrían intervenir. Ahora es la respuesta integral, digamos, ¿no? También es un manual que busca que se puedan generar respuestas integrales a los problemas sociales que muchas veces desde los organismos del Estado fallamos en esas respuestas. Y que es hora de, al menos de tratar de eso, en realidad, de tratar de generar respuestas más complejas y más acabadas, y no, para no caer en las sobreintervenciones, en intervenciones que terminan siendo ineficientes e ineficaces porque yo llegué hasta una puerta, a partir de esa puerta entra el otro, entonces yo me retiro. Bueno, acá hay una parte donde hablamos de las derivaciones y nombramos 2 tipos de derivaciones, lo que es una derivación sostenida, que muchas veces por ahí desde los organismos provinciales a nosotros nos cuesta más porque no tenemos la llegada al territorio como sí la tienen los gobiernos municipales, pero somos conscientes de que muchas veces una derivación mal hecha queda en un problema no resuelto a esa persona, ¿no? O a una familia, digo. Entonces, bueno, eso también es algo que el manual intenta en esta, e incluso en estos varios anexos que propone sobre la multiplicidad de oficinas políticas que la provincia de Buenos Aires tiene para las diversas problemáticas o situaciones problemáticas que el manual ofrece. Ahí mientras te escuchaba, Mariana, pensaba que es un manual que es un manual de políticas públicas, ¿no? Podría pensar que es un manual de políticas públicas y que es un intento, bien, de hacer un aporte a la unificación de miradas de distintos lugares, porque cuando uno habla de un abordaje desde varias disciplinas, desde varios lugares, también de las competencias que tenemos cada área, ¿no? Porque trata de unificar criterios y trabajo en conjunto. Eso no significa, bien, esta idea que existe un Estado bobo, ¿no? Sino, es decir, porque a nosotros se nos filtra, de hecho discutimos muchas veces, bueno, ¿por qué el Estado debe tener tantos ministerios? Hace 2 años, ¿no?, a nivel nacional se hizo un ajuste brutal sobre los ministerios, como diciendo, este ministerio no sirve, ¿no? Y lo sacaban y así, ¿no? Después tuvieron que dar marcha atrás porque hasta el Ministerio de Salud, ¿no? Un ministerio que habíamos reflotado en términos nacionales y que la provincia de Buenos Aires se tuvo que hacer cargo de muchos problemas cuando fue la pandemia,
¿no? Y muy ligeramente uno hablaban diciendo, bueno, este ministerio no, este ministerio no, este ministerio no, sino que nosotros pensamos, bien, siempre en fortalecer el Estado, ¿no? Para mejorar nuestra gestión. Lo que nosotros sí tenemos claro es que este material, que es un aporte, que es un material de políticas públicas, viene a sintetizar algunas miradas para que nos pongamos de acuerdo en esas miradas y usemos estrategias de manera complementaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos llega un problema, no podemos decir este problema no es mío, te lo paso a la otra ventanilla, es tuyo. No, el problema es mío, porque el ciudadano, la ciudadana o esa familia está pensando que vos sos el Estado, no importa en el área, y a veces hay una suerte de burocratizar los problemas, esto que vos decías, y de que hay un rebote, ¿no? Cuando decir, bueno, si yo tengo este material y puedo conceptualizar, después puedo hacer una derivación sostenida y hacerme cargo. Porque siempre uno lo que trata es, en este caso, hacer materiales que aporten. Y acá estamos hablando de gestión de conflictividades. Estamos hablando de temas que son difíciles, que son complejos, que son dolorosos, que necesitan tiempo. Algunos que necesitan de una emergencia, algunos que necesitan de una urgencia, algunos que necesitan años para llevarlo a cabo, y fenómenos que a veces se incrementan de acuerdo al contexto político, al contexto social, al contexto económico. No deja de ser un libro, no deja de ser un manual, es un curso de formación. Sí, les invitamos a leerlo, a que le hagan devoluciones. Es un manual que se completa en la práctica y es un manual que requiere de ponerlo en práctica para mejorarlo y tener de nuevo una herramienta tan simple que te permita mejorar tu intervención en la conflictividad. Sí, bueno, muy claro. Yo no sé si no tengo más para agregar. Está el material subido al campus en formato PDF. Esperamos pronto poder estar circulando sí, que esté circulando en físico. Pero bueno, por el momento lo van a encontrar ahí en el campus. Les pedimos que lo lean, que lo utilicen en sus espacios de trabajo, si les sirve, que se lo acerquen a compañeros y compañeras que tal vez no hicieron este curso, pero creen ustedes que por ahí les puede servir, que lo compartan, que háganlo circular, y si tienen algún comentario o sugerencia para hacernos posterior a la lectura o a su utilización, está el mail del programa que ya nos venimos comunicando por ahí para que lo puedan hacer, o mismo por la mensajería instantánea del campus. También, ahora para finalizar el curso, los invitamos a realizar las actividades propuestas, que es el cuestionario y la participación y la participación en los foros, a leer las clases. Si no lo hicieron, es un aporte más también al trabajo cotidiano, o creemos, ¿sí?, que es un aporte al trabajo cotidiano de ustedes. Y bueno, gracias por haber participado y por habernos escuchado en estas clases grabadas. Bueno. Gracias, Gaby. No, gracias a vos.